Bendiciones, gran familia de las naciones. Les habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica en esta su serie de enseñanzas o de reflexiones sobre los reyes de Israel, los reyes de Judá, los faraones, los emperadores, para tratar de entender el comportamiento humano y por qué a veces Dios lo disciplina. Dios a veces no acepta su comportamiento y eso trae prejuicios severos hacia los gobernados de aquellos hombres o mujeres. Y para aplicarlo a nuestros días, hemos estado tratando el tema ya por una semana. Hemos hablado acerca de Samuel como gobernante, Saúl como gobernante, las cosas buenas, las cosas malas. Y ahora nos toca entrar en estos días en la vida de David, el dulce cantor de Israel, quien también vino a ser un profeta de Dios, pero sobre todo es recordado como el rey de Israel. Desde su edad temprana, David fue ungido por Dios como rey y no más a los 30 años ya había sido establecido como rey de Judá. A los 37 años vino a ser el rey de Israel, de las tribus unidas, y posteriormente hasta sus 70 años se mantuvo en el reinado hasta que murió. Entonces vamos a hablar acerca del rey David, gobernante, sus virtudes, sus defectos, por qué Dios bendijo a este hombre, por qué bendijo su gobierno, por qué bendijo la nación de Israel. Y veamos, para comenzar, un capítulo, un pasaje del capítulo 16 de Primera de Samuel que nos dice así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar luego Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Un ungimiento, cuando algunos historiadores dicen que David tendría años de adolescencia, 13, 14, 15 años, ya para ser rey de Israel. Fue la matrícula, un proceso, un curso lectivo que duró años.
no solo de batallas, sino de grande persecución de los filisteos y del mismo rey Saúl, que tenía celos de él. Dios lo preparó, Dios lo forjó en las montañas, apacentando las ovejas de su padre, siendo fiel en lo poco, en los mandados, en las encomiendas para su padre, para sus hermanos. Era el menor de todos. Pero David llegó a ser rey e hizo cosas sorprendentes que todavía son recordadas en todo Israel, en la historia, y ha sido y es todavía uno de los personajes más notables de la historia bíblica. Es uno de los personajes de quien más se habla a través de las predicaciones en el mundo. Uno de los personajes después de Jesús. Posiblemente competiría con Moisés el segundo puesto de el personaje de quien más se habla en la Biblia, junto a Moisés, María, Pablo el apóstol. Posiblemente David toma una preeminencia sobre todo en Israel, el gran rey, el dulce cantor de Israel, el salmista de Dios, el compositor de gran parte de los salmos, el músico principal, el adorador, y sobre todo un gobernante que llevó a Israel a la victoria, múltiples victorias. David tiene a su haber el hecho de que llevó a Israel a tanta victoria que nunca, mientras fue rey, Israel fue derrotado por ningún enemigo. Imagínense, batallas constantes, enemigos al acecho, con grandes ejércitos, problemas alrededor, ataques mismos de la naturaleza, pero nunca fue derrotado Israel mientras David fue rey. Israel alcanzó una prosperidad extraordinaria al punto que él encomendó a su hijo Salomón la construcción de uno de los templos más extraordinarios de la historia humana, el templo de Salomón, conocido como el templo de Salomón o el templo de Jerusalén, el primer gran templo, lleno de piedras preciosas, maderas especiales, bellísimas, recubiertas en oro, plata, para poder reflejar a través de la simbología del oro, de la plata, del bronce, todo lo que significa el bronce, la redención, la plata, el precio que pagó Jesús por los pecados, el oro, la realeza, la santificación de Dios. Y ese templo ha sido calculado por universidades importantes en los Estados Unidos y calculado en billones de dólares. Sería prácticamente una temeridad lanzarse a la construcción de un santuario así, no teniendo dinero, porque costaría billones de dólares. La implementación, el sacerdocio, los muebles, toda la indumentaria, la vestimenta extraordinario. David entregó a su hijo Salomón toda la riqueza. Se dice de Salomón que fue el rey más rico de la historia, pero en realidad fue el heredero del rey más rico de la historia. Hay pasajes que la Biblia nos enseña sobre David, en donde él, para motivar a sus príncipes y a los jefes de familias a dar para la construcción del santuario y dar ofrendas para Dios, primeramente les hacía todo un resumen de lo que él en oro, de lo que él en plata, de lo que él en bronce, de lo que él en maderas, de lo que él en piedras preciosas daba. Era una extraordinaria ofrenda la que daba y la que puso en las manos de su hijo. David llevó a Israel a áreas, ámbitos de grandeza extraordinarios, ámbitos de victoria, ámbitos de prosperidad, ámbitos de respeto de los pueblos de alrededor, que a la vez eran los que enviaban regalos, camellos, maderas, oro, plata. Un rey reconocidísimo, un gobierno extraordinario, de los gobiernos más grandes que ha tenido la historia, y de hecho es utilizado en el Antiguo Testamento para presentarnos un vislumbre de lo que será el reino de Dios cuando ya no David, ya no un hombre, sino Jesucristo mismo venga a gobernar. David fue un guerrero extraordinario que conquistó inclusive la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad de los jebuseos, enemigos del pueblo de Israel, y él estableció en el monte de Sión adoración a Dios de manera extraordinaria. Entonces vemos que David viene de una familia del cual su vástago principal es Isaí, donde David fue formado como un adorador,
como un seguidor y un adorador de Jehová. Fue enseñado en la palabra, algo que él lleva a su gobierno. Lleva el respeto, la honra y la adoración a Dios. Esto vino a ser determinante para el tipo de gobierno y para el tipo de beneficio o bendición que Dios le daría a la nación. Porque es a través de David donde Israel alcanza uno de los esplendores más extraordinarios. Y este profeta que les habla cree que precisamente es por causa de esa adoración que David llevó al pueblo de Israel, los sometió a adorar a Dios 24 horas al día, los 7 días de la semana. Mientras él fue rey, estableció turnos de adoración, y eso trajo la presencia de Dios y la bendición del Señor. Mire lo que dice la Escritura en 2 Samuel capítulo 7, versículo 8 y 9, hablando acerca de un pensamiento que escribí en este libro que se llama Adoración y Milagros, sobre por qué fue que Dios amó a David de tal manera, por qué Dios tuvo para él una bendición muy grande, y por qué Dios honró su tabernáculo, lo que él levantó para adorar a Dios. Dice 2 Samuel capítulo 7, verso 8 y 9, repito: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado grande nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Dios amó a David porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no podemos perder de vista que aunque fue un profeta, fue un adorador y fue un arpista, sobre todo él fue un estadista, fue un rey. Y aquí estamos tratando de tocar acerca de los beneficios que puede traer un gobernante a una nación, o los perjuicios, según se acerque a Dios, según se aleje de Dios, según trate de llevar el mensaje de Dios al pueblo, según lo encamine por la voluntad de Dios expresada en su palabra, o trate de sacarlo, quebrantando los mandamientos de Dios. Y aquí tenemos uno de los hombres más extraordinarios de los cuales Dios da testimonio. Dice que Él es el que le da grandeza. Él es el que engrandece su nombre, dice, como los grandes de la tierra. Le dio un nombre grande, lo engrandeció, a pesar de que lo sacó de detrás de las ovejas. Lo sacó de ser un pastorcito humilde, lo engrandeció. Pero a David esto no le afectó, no se ensoberbeció, no se llenó de orgullo, no se alejó de Dios, sino que se mantuvo siempre apegado a las Escrituras, en el centro de la voluntad de Dios, y además de eso se encargó de introducir la adoración al más alto nivel del que hayamos tenido idea. David lo hizo así. David y su visión de adorar fue maravillosa. Su anhelo fue Dios por siempre. David se preocupó de levantarle adoración continua al Señor mientras fue rey por 40 largos años. Su meta principal fue adorar a Dios. Su meta fue introducir al pueblo en una adoración continua. Su meta principal fue escribir canciones para Dios, levantar el coro, levantar los músicos, levantar los salmistas. Él peleaba las batallas, pero se aseguraba que la presencia de Dios estuviera con él. Él iba contra los enemigos, pero se aseguraba a través de la adoración que Dios estaría con él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Dios le dio victoria contra todos sus enemigos. Y es que la adoración nos trae el poder y la autoridad de Dios, y David lo entendió así. Si él adoraba, tendría el favor de Dios. Si él exaltaba a Dios y se mantenía humilde y rendido a los pies del Señor, él tendría su prosperidad, sus victorias, y su ejército alcanzaría un poder demoledor contra los enemigos. ¿Por qué amó Dios a David? ¿Por qué como gobernante Dios amó a este hombre? Lo engrandeció, le dio nombre
como los grandes de la tierra, no como el caso de Saúl, que lo desechó. No como en el caso de Saúl, que se desvió de la palabra, que desobedeció a Dios, que no quiso seguir los lineamientos de la Escritura, que más bien terminó consultando una adivina y no al profeta de Dios. Por eso Dios lo desecha, y aún Saúl, en su temeridad, le rompe el espacio a sus descendientes, le cierra el camino para que pudiesen llegar a ser reyes de Israel. Y Dios, en medio de tal actitud mala de Saúl, lo elimina de posibilidades, lo desecha, y también cierra la puerta para sus descendientes y levanta a un hombre conforme a su corazón. Y este es David, a quien tenemos que observar como un modelo para los gobernantes de hoy, para los gobernantes de todos los tiempos. Dios nos dé gobernantes adoradores. Dios quisiera darnos gobernantes que honren su nombre, gobernantes que se apeguen a su palabra, no que la quebranten, no que la menosprecien, no que la amancillen, sino hombres y mujeres de Dios, sean alcaldes, sean gobernadores, sean diputados, sean senadores, sean estadistas, sean ministros de Estado, ministros de la presidencia, sea el presidente de una república, sea el primer ministro. Que Dios nos dé hombres conforme a su corazón y mujeres conforme a su corazón. Pero ¿por qué fue que David fue amado por Dios? Tengo aquí varios elementos interesantes que nos dicen por qué es que David prevaleció. Su gobierno fue engrandecido y el pueblo disfrutó no solo de victoria, de abundancia, de prosperidad, de desarrollo, de alcance, y preparó a una generación que seguía con visión de Dios, con visión de reino, con alcance, con capacidad constructiva para hacer inclusive el templo más suntuoso de la historia antigua. Número uno, Dios amó a David y lo engrandeció como gobernante porque David fue un adorador ferviente para Dios. Quizás me atrevo a decir el adorador más ferviente de Dios. Número dos, porque la pasión de David en su adoración era la pasión de un enamorado. Número tres, porque David anheló más que nada estar ante Jehová. Él decía que él prefería estar un día en la presencia de Dios que 1000 días en sus atrios, en los patios. Número cuatro, porque David derribó poderes religiosos y sus moldes, se atrevió a quebrantar la fuerza de la religión para establecer el modelo divino de alabanza. Fue un ferviente alabador del Señor. Número 5, Dios bendijo el gobierno de David porque él enseñó al pueblo a adorar a Dios. Imagínense que hoy nuestros gobernantes toman los medios de comunicación, a veces haciendo ese tipo de cadenas televisivas, en donde nos hablan de algunas cosas. A veces son buenas, son instructivas o informes, pero a veces es para tratar de envolver a la gente, tratar de doctrinar a la gente, tratar de meter sus ideologías dañinas, destructivas. Pero qué lindo sería un rey que tome tiempo para hacer esas cadenas, para tratar de que el pueblo adore a Dios, de enseñarle a los niños, a los jóvenes a adorar al Señor. David lo hacía. Número 6, porque David se despojó de su posición terrenal para adorar a Dios. Él danzó con toda su fuerza, él alabó a Dios con toda su fuerza, a pesar de que fue criticado. Y él dijo que aún él entraría en niveles de vileza mayores ante los ojos de los que criticaban, con tal de adorar a Dios, porque él lo hacía para Dios. Número 7, David tuvo bendición de Dios porque fue humilde ante el Señor. Cuánta gente se ensoberbece, cuánto gobernante que llega a un punto y cree que es lo más extraordinario y no se le puede hablar. No tienen humildad, tienen demasiado orgullo, y esto trae abajo un gobierno. Número 8, David fue exaltado por Dios y su gobierno porque confesó su pecado ante Dios de continuo. Él se humillaba. Él le pedía a Dios que revisara su corazón a ver si había en él algún camino de perversidad oculto que él no conociera, que lo limpiara como con hisopo, como metiendo el hisopo por dentro y por fuera en una vasija, que lo limpiara, que no alejara de él su Santo Espíritu, pero que lo limpiara, dice David. El gobierno de David fue bendecido porque además de eso,
David amaba a Dios por sobre todos sus amores terrenales, y que fue enamorado, lo fue el rey, pero amaba a Dios por sobre todas las mujeres, por sobre todos sus hijos. Amaba a Dios. Número 10. Dios bendijo a David porque su meta principal fue atesorar botín, muchos botines de guerra para edificarle la casa al Señor. Su meta era levantarle a Dios un santuario. Su meta era edificar lo más bello, lo más suntuoso para Dios. Tenía su corazón en Dios. Estaba enfocado en que Dios fuera exaltado. Por eso dice uno de sus salmos que él no entraría en la morada de su casa, no le daría a sus párpados la habilidad de adormecerse, de cerrarse, hasta que le levantara morada al Dios de Israel. Y estaba claro que no era solamente una construcción, un templo hecho de manos de hombres, sino que él sabía que Dios moraba en medio de la alabanza. Quería construir un lugar para adorar a Dios, que el pueblo lo adorase. Y número 11, ¿por qué Dios bendijo el gobierno de David? Porque vivió y luchó para levantar el nombre de Jehová su Dios. Su meta no era levantar su nombre, su meta era levantar el nombre de su Dios, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh, el gran yo soy, el que soy, el eterno, Hashem, el que tiene el nombre más alto de todos los nombres que se nombran, Hashem, Adoshem. David peleó y luchó para levantar el nombre de Dios. Hoy los hombres quieren levantar sus propios nombres, establecerse en la historia, pero este quería levantar el nombre de Dios. Y número 12, porque David no descansó hasta levantarle a Dios morada en medio de la alabanza. Tanto se involucró que compuso los salmos, tanto se involucró que él era arpista, que él adoraba, que él a través de su música liberaba en su época antigua a Saúl, el mismo rey. Tenía un ministerio poderoso de música y canto. Un rey adorador bendice una nación hasta lo más profundo de sus estructuras. Un rey adorador le prepara el camino a sus descendientes, establece una dinastía real. Hoy diríamos, qué maravilloso sería tener políticos así, políticos adoradores, políticos que se preocupen por establecerle a sus hijos y a las generaciones futuras un camino de bendición con Dios, enseñándoles la palabra, enseñándoles a adorar, levantando estructuras de alabanza y adoración para que el Dios viviente sea bendecido y exaltado. Pues mire usted, después de haber estudiado un poco de Saúl, ahora venimos a David. ¿Qué diferencia? Uno desechado por su pecado, el otro, aún en medio de sus hierros, de sus dificultades, alababa a Dios y fue bendecido. Uno cortado a la mitad de sus años por su temeridad, por consultar a divinos ocultistas. El otro llegó hasta la plenitud de su vida, murió a los 70 años, maduro, al ver a sus hijos ya levantando a Dios el edificio que él quería. Les entregó la visión, les entregó la riqueza y les entregó un futuro. Quiera Dios darnos gobernantes así, porque gobernantes que aman a Dios, que aman su palabra, que lo adoran, bendicen una nación. Pero gobernantes, hombres o mujeres, que no aman a Dios, que no lo adoran, que no creen en Él, que no lo honran, que no siguen su palabra, la única cosa que traen sobre una nación es un ámbito impresionante de peligro y de perjuicio. Que Dios nos ayude, queridas familias, que Dios nos dé ese tipo de gobernantes y el discernimiento para saber que ellos están ahí, para nombrarlos, para llevarlos al poder alguna vez. No simplemente oyendo sus palabras, su retórica, sus planes, no. Preguntándoles, ¿usted ama a Dios? ¿Usted adora a Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted exalta a Dios? ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Tendrá un lugar la palabra, la alabanza y la adoración a Dios en su gobierno? Esto determinará destino para él mismo gobernante, para sus familiares y para los gobernados. Que Dios nos bendiga en estos días de decisiones. Nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora de hoy.